Evangelio de Juan, capítulo 14. Hoy nos corresponde terminar este capítulo. Vamos a hacer lectura de los versículos 28 al 31. Ese será nuestro pasaje de estudio. Juan, capítulo 14, versículos 28 al 31. Dice la palabra del Señor: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta porción que hemos leído, en la cual hemos de prestar toda nuestra atención en esta hora de predicación. Pero hemos de rogarte, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu deponiendo nuestra voluntad delante de la tuya. Que cualquier distracción, amado Señor, cualquier pensamiento que nos quiera quitar nuestra disposición de ver lo que nos enseña este texto, oh Señor, que eso realmente sea quitado de nosotros. Oh Padre, te rogamos que en este día tengamos corazones enseñables, tengamos corazones dispuestos a hacer tu voluntad, tengamos corazones que aman y respetan tu palabra, que seamos verdaderos personas que reflejan el carácter cristiano, que decimos amar a Cristo, pero debemos amarlo a su manera, y es obedeciendo su santa palabra. Así es que rogamos, Padre, que hables a tu iglesia, que tu gracia hoy sea derramada sobre nuestros corazones, para poder seguir en pie y, como lo cantábamos esta mañana, mantenernos firmes y siempre con la disposición de seguir avanzando, ir adelante en la victoria que Cristo ya ha ganado en la cruz del Calvario. Gracias te damos, amado Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. La última vez que estuvimos hablando, tratando el Evangelio de Juan, recuerde usted que cerrábamos en el versículo 27 con un mandamiento. ¿El mandamiento cuál era? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y entiéndalo muy bien, se trata de un mandamiento. Y tenga en cuenta esto. Aunque se trata de un mandamiento, seguramente ha sido de esos mandamientos que no ha tenido la relevancia en la vida cristiana, en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado muchas cosas que han dejado a nuestro corazón con temores que lo que han hecho es robarnos la paz. Vivimos atemorizados, vivimos con angustias, vivimos metidos en muchos dilemas, en muchos problemas, y esto nos roba la paz. Entonces, pudiéramos decir desde esa perspectiva, no hemos cumplido el mandato de Cristo. Nos turbamos en el corazón y tenemos miedo. Ahora, recuerde usted que el Señor ha sido lo suficientemente claro como para decirnos que ese mandamiento solamente es posible obedecerlo para todos aquellos que han experimentado la reconciliación con el Padre. Una reconciliación que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien en su obra redentora, Él hizo las paces entre Dios y los hombres. Ahora, los que disfrutamos de esa paz, somos quienes podemos cumplir el no turbarnos en nuestro corazón y no tener miedo.
Pero ahora, si usted se dio cuenta con la lectura de estos últimos versículos, ahora el Señor nos quiere hacer saber que hasta en esas tristezas, nosotros podemos llegar a ser egoístas. O sea, ese asunto es muy serio, hermanos. No solamente el guardar un temor en el corazón, de estar entristecidos por nuestras circunstancias, de por sí ya estamos violando un mandamiento, sino que además ese pecado se puede agrandar mucho más al saber que las tristezas pueden llegar a tomar un carácter más pecaminoso, y es siendo egoístas en medio de nuestros dolores. Piense por un momento, yo le hago la pregunta: ¿quién es el personaje principal en cada una de las desdichas y de los miedos? El yo. Uno. Ese es el personaje principal. Naturalmente es el yo. Y entienda bien esto. Y el yo siempre tiene el despropósito de poner su atención en sí mismo. Y así somos, hermanos. Usted tiene un problema, una preocupación, y usted pierde el panorama de todas las cosas, y el único que está en el centro es usted. Bueno, cabe usted y su problema, nadie más. Y pobrecito yo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Y siempre yo y yo. Y allí es donde empezamos a cultivar un pecado egoísta. Ahora, pero pensemos en el Antiguo Testamento. Uno puede pensar en un Acab. ¿Se acuerdan quién fue Acab? Un rey bueno, ¿cierto? Bueno para hacer lo malo, ¿cierto? Un rey perverso, con tal que su esposa era muy perversa también, Jezabel. Uno pudiera esperar de Acab, un personaje con tal talante, que él hiciera un berrinche, porque eso fue lo que hizo, un berrinche, porque Nabot se negó a venderle su viña, ¿cierto? Y se fue entristecido y se encerró en su habitación y lloraba y pataleaba como un bebé. Y llega su esposa a consolarle y dice: tranquilo, yo te resuelvo este problema. Pero el punto está, hermanos, es que uno se espera eso de un Acab. ¿Por qué? Porque Acab era un rey malo, era un rey perverso, que en su corazón no había más que egoísmo e insatisfacción. Entonces uno dice: pero bueno, ese era un impío, ese era Acab, pero yo no soy impío, yo no soy Acab. Ahora, de igual manera uno pudiera esperar que Caín tuviera en su corazón, estuviera lleno de amargura. Usted recuerde que Caín, en su momento, él también se entristeció. ¿Por qué? Se entristeció porque Dios rechazó la ofrenda que él ofreció. Pero eso sí, Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel. Y hubo tristeza y amargura en el corazón de Caín. Entonces usted se da cuenta con este sencillos par de ejemplos, tanto Acab como Caín eran los protagonistas de sus tristezas. Solo cabían ellos, nadie más. Ellos no veían más allá de sus propios intereses. Pero yo pregunto, ¿pudiéramos decir lo mismo de un hijo de Dios? ¿Pudiéramos decir lo mismo de un siervo del Señor? ¿Pudiéramos decir lo mismo de un profeta? Bueno, recuerde usted, cuando el Señor llamó a Jonás, ¿sí? ¿Lo llamó para qué? Para que les predicase a los de Nínive, ¿cierto? Y ese profeta, ¿qué ocurrió en su corazón? Ese hombre se entristeció por la misericordia de Dios. ¿Lo oyó bien? Se entristeció porque Dios fue misericordioso. Increíble, ¿no? Jonás se lamentó porque Dios perdonó a Nínive en lugar de ser destruida. Y con esto, ¿qué se demuestra? Se demuestra que la tristeza de ese profeta no era por el pecado de los ninivitas, no, sino porque no se cumplió su deseo personal, su deseo egoísta. Él quería ver a Nínive siendo castigado. ¿No fue así? Así fue. Y mire la tristeza.
una tristeza egoísta. Hermanos, a veces nuestra situación es la misma. Cuando nosotros estamos expuestos a tribulaciones, cuando tenemos problemas de todo índole, ¿sí? Aquí en esta tierra, a veces nuestras tribulaciones las podemos tomar de tal manera, tan personal, que olvidamos los propósitos divinos, ¿sí? Los olvidamos y nos enfocamos tanto en nosotros que podemos caer en el problema de lo que se conoce como la autocompasión. Pobrecito yo, como si se tratara eso de una virtud. Allí no hay virtud. La autocompasión no tiene virtud. Pero hermanos, el Señor, en su amor para con su iglesia, hoy nos hará saber que, aún en medio de las tristezas, por más profundas que éstas pudieran llegar a ser, y aunque éstas sean legítimas, nuestra atención no puede ser desvirtuada del plan eterno de Dios. Y digo legítimas, ¿por qué? Porque hay tristezas que no son legítimas, que son consecuencias propias del pecado, ¿sí? Dolores que trae el pecado, la consecuencia del pecado. Entonces, por eso Pedro, en una de sus cartas, él dice que allí no hay ninguna virtud, uno entristecerse por causa de lo que sufro por el pecado, ¿sí? Eso es lo natural y lo normal, lo que se espera, que uno sufra por la consecuencia de lo mal que ha hecho delante de Dios. Pero hay ciertas aflicciones, ciertos dolores, ciertas tristezas que pudiéramos catalogarlas en un índole legítimo. ¿Cómo podemos llegar a considerarlas que son legítimos? Si nosotros consideramos cómo forma parte esa tristeza o esa tribulación en el plan de Dios. Y eso es a lo que quiero que apuntemos en esta mañana. Una muestra de esa verdad son las palabras que el Señor Jesucristo escribió, o nos dejó aquí más bien en los últimos versos del capítulo 14, donde Él hace una fuerte amonestación. Porque eso es lo que encontramos ahí, una amonestación para que veamos más allá de nuestro dolor. Tenemos que ver más allá de nuestro dolor. Y lo primero que quiero resaltar es esto. Piensa en esto. ¿Cuál era la tristeza de estos 11 discípulos que estaban allí? El Señor se iba. ¿Sí? El Señor se iba. La partida del Señor. Ahora yo pregunto, ¿la partida del Señor es una tristeza o un motivo de gozo? Ahí está el punto, ¿verdad? Leamos el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy. Yo ya les dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, lo que ha venido pasando, hermanos, es que las palabras del Señor en medio de esa celebración allí en el aposento alto han causado tristeza en el corazón de los discípulos. Y de por sí esto ya debería ponernos en alerta. ¿Cómo? ¿Las palabras de Cristo causan tristeza? Pues evidentemente eso era lo que estaba pasando en el corazón de esos 11 hombres. Cuando el Señor les dijo, me voy, y ellos se entristecieron. Ahora, en este versículo 28, el Señor lo que hace es una reflexión, ¿sí? Les ha hablado de la paz, les ha hablado del mandamiento, ese mandamiento de que ellos no deben turbarse, que no deben tener miedo, pero ahora les hace reflexionar en lo que significaban sus palabras cuando Él les dijo que Él se iba, pero regresaría, ¿sí? Y la reflexión está en una cosa en lo que ustedes están percibiendo, y otra cosa es lo que yo voy a hacer con el me voy y con el vengo, que son situaciones que nosotros debemos conciliar. Es decir, mientras que nosotros estamos viendo una situación, un grave problema, ¿qué está haciendo Dios con ese problema? Eso es lo que quiere el Señor que hoy entendamos y aprendamos. El Señor les dijo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Es decir, sintetiza y dice, hagamos un alto.
Ustedes hasta este momento me han escuchado que yo me voy, pero también han escuchado que yo volveré. Y sin lugar a dudas, hermanos, el Señor ha dicho tanto lo uno como lo otro, lo ha enseñado. Él les anticipó su partida, pero también les prometió su regreso. Hermanos, yo creo que pareciera que los discípulos quedaron estancados simplemente con el mensaje de me voy. Escucharon al Señor decir me voy y allí quedaron anclados. Y que la promesa de volver pasó fugazmente por su mente. Ni siquiera la tuvieron, la consideraron, sino que se quedaron allí, atorados. El Señor se va, nos vamos a quedar solos, vamos a quedar desamparados. Así cualquiera permanecería triste, ¿verdad? El Señor se va, qué tristeza. Y no solamente triste, sino sin esperanza. Pero es que el Señor no solamente les dijo yo me voy, sino que también vengo a vosotros. Y esto me lleva a pensar, hermanos, que lo que pasó con estos discípulos es que sí, ellos entendieron tanto lo uno como lo otro, ¿sí? Pero hay una gran diferencia de haber oído bien al Señor, que se iría y que además volvería, pero desde una perspectiva incorrecta. Ellos pudieron haber entendido, sí, has hablado que te vas y has hablado de que volverás, pero todavía permanecemos tristes. Entonces algo está pasando en el corazón de los discípulos. Es decir, que han entendido las cosas que el Señor les ha profetizado de una manera incorrecta. Y es a esa situación a la cual el Señor quiere llamarles la atención. ¿Qué significaba la partida y la promesa de volver del Señor? Bueno, podemos decir, hay dos interpretaciones. Una, la que da el Señor, y dos, la que nosotros le queramos dar. El significado de la partida del Señor y de su segundo advenimiento, si lo pudiéramos llamar así, de volver, es un significado muy profundo. Hermanos, la partida del Señor tenía eventos muy sustanciales para la fe cristiana. Que el Señor se fuera, solamente con esa expresión, me voy, tenía el Señor en mente ciertos asuntos muy relevantes para el plan de la redención. ¿Cuáles? Su muerte. Que Él muriera, que entristeció el corazón de los discípulos, era necesario, ¿cierto? Entonces la profundidad de su muerte. Pero eso estaba acompañado con la resurrección y posteriormente con la ascensión de Cristo. A eso se estaba refiriendo el Señor con me voy. Pero parece ser que para los discípulos esa expresión de me voy, lejos de pensar en su muerte de la manera correcta, lejos de pensar en la resurrección y posterior ascensión al cielo de la manera correcta, solamente para los discípulos esa idea de que el Señor se iría era sentirse solos y desamparados. ¿Ya no le empieza a sonar egoísta? Es desde la posición mía. ¿Soy yo el que me voy a quedar solo? ¿Soy yo el que me va a quedar desamparado? Pero nos hemos preguntado, ¿y tú qué quieres, Señor? ¿Qué quieres en esta situación? Eso no es cuestión de me voy. Ahora piense en que el Señor volvería. También es un asunto sumamente profundo. Pero el deseo de los 11 discípulos, claro, era de tener nuevamente al Señor, tener la compañía del Señor. Y lógicamente eso traería nuevamente alivio para sus vidas. Pero la venida del Señor, en su significado profundo, les había planteado anteriormente, sí, que Él resucitaría. Y con la resurrección estaba diciendo, vuelvo, no voy a quedar muerto, sino que volveré a la vida. Pero además, Él volvería cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y esto con el propósito de ser empoderados esos 11 hombres para la labor apostólica que tenían por delante. Es decir, el Señor tenía una idea más amplia dentro de su plan con el hecho de volver, no solamente volver a la vida, sino volver en el poder del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, no hay espacio para la tristeza, sino para la preparación de un camino de ardua labor.
Y hasta ese momento los discípulos no lo comprendían, no lo entendían, solo sabían: el Señor se va y queremos que esté con nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que los discípulos estaban viendo la partida, al igual que la venida del Señor, desde su propia perspectiva, ¿sí? Desde su propia visión. Ellos estaban, sí, tristes por lo que estaban perdiendo. Y si en algo ellos llegaron a entender la promesa de volver, yo creo que ellos también lo hicieron desde su conveniencia. Queremos que vuelvas, ¿para qué? Para que estés con nosotros, para que nos sigas supliendo, para que nos sigas dando lo que nos diste estando en la tierra. Y es así, hermanos, que inmediatamente el Señor les dice: si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Es decir, tristes porque se va, pero ahora el Señor les dice: si ustedes de verdad tuvieran algo de amor por mí, hubiesen estado gozosos, felices, porque les dije que voy al Padre. Y esas palabras, hermanos, son una amonestación, una tierna amonestación, que traen implícito que la condición de los discípulos era contraria al verdadero amor, ¿sí? Porque el Señor le está dando un sí condicional. Si pasa que ustedes verdaderamente me aman, estarían felices, pero su condición de tristeza me está demostrando otra cosa, ¿sí? Es contrario al verdadero amor. Es decir, ellos no estaban amando al Señor. ¿Por qué? Porque en lugar de estar felices por su partida, ellos estaban consternados por la noticia. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa son los planes de Dios. Pero dos cosas debo decir al respecto a esto de si me amarais. La primera: el Señor no les está acusando de un amor propio de un enemigo, ¿sí? Es decir, el Señor no está diciendo: ustedes son enemigos míos, son impíos, que no creen y me odian. No, más bien la reprensión está en que esos 11 hombres no estaban amando al Señor Jesucristo de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de amar al Señor? Él lo enseñó a sus discípulos en este mismo capítulo 14. ¿Cuál es la manera correcta de amar al Señor? Guardar su palabra. Obediencia. Obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo? Estos discípulos no estaban amando al Señor de la manera correcta, que es desde el conocimiento y la obediencia. Pues para poder obedecer, usted necesita conocer qué es lo que se debe obedecer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo segundo es que si los discípulos hubiesen sido un poquito más reflexivos en las palabras del Señor aquella noche, ellos hubiesen entendido que el Señor se quería ir. Porque eso es lo que nos está diciendo el verso 28. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Él está expresando que él se quería ir. Pero parece que estos discípulos no lo habían entendido. Él se quería ir. Y es lo que dice en sus palabras: volver al Padre. Es quererse ir. Y es aquí, hermanos, donde nosotros podemos quizás identificarnos con esos 11 hombres. Nos identificamos y nos identificamos muy bien. ¿Por qué? Porque pareciera que estos 11 hombres desconocen la voluntad de Dios, desconocen su plan perfecto. Y cualquiera que desconozca la voluntad del Padre, desconozca su plan perfecto que ha sido finamente revelado en las Escrituras, hermano, cualquier tribulación que le venga a la vida la puede convertir, se puede convertir, piénselo así, como en una burbuja, ¿sí? En una burbuja
que está constituida por lamentos, que está constituida por quejas. Viene el problema y lo primero que hacemos es quejarnos, lamentarnos, al punto quizás de vociferar, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Si yo quería otra cosa, ¿por qué me sucedió esto, lo uno o lo otro? Pero si hubiésemos sido un poquito más reflexivos en lo que Dios ha hablado en su palabra, seguramente la pregunta sería distinta, y es: ¿qué es lo que tú quieres en medio de este dolor? ¿Por qué, Señor, esta enfermedad? ¿Por qué, Señor? ¿Qué debo aprender yo de la muerte de un pariente? ¿Por qué? ¿Qué debo aprender yo en medio de la pérdida de mi trabajo? ¿Qué debo aprender yo en medio del dolor que estoy sufriendo? Yo le pregunto, hermano, sus deseos, ese deseo que usted tiene en el corazón, ¿está alineado a los deseos de Dios? ¿Está alineado? Piensa en un problema, y yo creo que cada quien traemos cuando menos un problema, ¿cierto? Porque todos los días venimos cargados de situaciones difíciles, angustiantes. Pero yo le pregunto, ¿ese deseo con ese problema está alineado a los deseos de Dios? Hermano, puede que nosotros estemos haciendo del cristianismo un asunto donde solamente nuestro deseo y nuestra conveniencia está reinando. Puede ocurrir eso, hermano, ¿sí? Que no estamos viendo más allá de las circunstancias, sino que solamente nos vemos a nosotros y nuestro problema y la manera de cómo vamos a salir de este problema. Por tanto, es urgente que hoy reflexionemos en medio de lo que llamamos tristezas. Reflexionemos en ello y nos preguntemos: ¿qué quieres tú, oh Dios, en medio de mi dolor? ¿Qué quieres tú? Si verdaderamente, hermanos, nosotros amamos a Dios, debiéramos atender a lo que Él quiere en esa circunstancia. No decimos que Dios es soberano, no decimos que Dios gobierna todas las cosas, no dice la Escritura que hasta un pajarillo cae a tierra es por causa de la voluntad de Dios. No lo decimos, no decimos o no dice la Escritura que Él tiene todos los cabellos contados de nuestra cabeza. Él tiene todo bajo su gobierno y ahora nos sentimos desamparados en medio de una tribulación, como si nuestra reflexión fuera: Señor, esto sí como que se te salió de las manos, porque lo permitiste. Los discípulos, mientras que los discípulos, ellos veían solo por su pesar de estar solos, y ellos querían que el Señor estuviera siempre con ellos. Para el Señor su deseo era volver al Padre. Mire esos dos pensamientos tan distantes. Mientras que para el discípulo, los discípulos, ellos deseaban que el Señor estuviera con ellos, el deseo del Señor era volver al Padre. Son dos asuntos diametralmente opuestos. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos conciliar semejante diferencia? Yo quiero una cosa, pero el Señor quiere otra. ¿Cómo las podemos conciliar? Y la única manera de poder conciliar esas dos posiciones es teniendo el conocimiento de lo que Dios quiere, teniendo el conocimiento de su plan eterno. Saber, sincronizar más bien mi voluntad al deseo de Dios y no al contrario, no al contrario. Y en este mismo versículo, hermanos, el Señor nos explica la razón de por qué quiere volver al cielo. ¿Por qué quiere volver al cielo el Señor? ¿Por qué? Si mientras para el discípulo ellos se sienten desamparados, pues ¿no quedaría bien que el Señor se fuera y desamparara a los suyos? ¿Por qué quiere el Señor volver al cielo? Bueno, el Señor dice: porque el Padre es mayor que yo. ¿Necesitamos explicar esto? ¿O está fácil? Si está fácil me lo explica, porque es bien difícil. Porque esa es la razón que da el Señor. Me quiero ir al cielo, quiero ir al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es mayor que yo.
Primero, estas palabras han sido malinterpretadas, muy malinterpretadas, de tal forma que los impíos han introducido una herejía. ¿Cuál herejía? A partir de este versículo. La herejía es que Jesús no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo está diciendo que es inferior a Dios. El Padre es mayor que yo, ¿sí? Y de allí muchos han arrancado su herejía. Usted habla con un testigo de Jehová y usted le dice, Jesucristo es Dios, y él le saca este versículo. Es el primero que le va a sacar. Le va a decir, pero mire lo que dice aquí la Escritura, ¿sí? Porque el Padre mayor es que yo. El Hijo no es igual al Padre. El Hijo no es Dios. Eso es herejía. Pero el Señor lo que está hablando, sí, es de una diferencia. ¿Cuál? Desde su humanidad. Él está hablando de su condición humana. Una condición que Él recibió del Padre con un propósito. ¿Cuál? La de cumplir con el plan redentor, donde Él vino a este mundo a tomar la forma de siervo, la forma de hombre, para llevar los pecados de hombres pecadores. Por eso se hizo hombre, por eso se humilló. Y como lo dice el Catecismo de Heidelberg, abro comillas, que durante toda su vida, la vida de Cristo, acá en la tierra, pero especialmente al final, sufrió en cuerpo y alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano. Esta es la gran diferencia entre el Hijo y el Padre, porque Él vino a hacerse como nosotros, un hombre sin pecado, pero que fue tentado en todo y que sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. El Padre no. El Padre no. Pero en la humanidad de Cristo, Él sí sufrió todo esto y más. Es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, porque el Padre mayor es que yo. Pero bueno, ¿qué significa esto, esta diferencia en Él querer volver al cielo? Porque todavía no lo hemos definido. ¿Qué significa eso? Hermanos, esto significa que cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, Él viene a cumplir una misión, ¿sí? ¿Cuál es la misión? La misión de llevar a cabo la redención en la cruz del Calvario. Pero cumplida su misión en la tierra, volver al Padre sería para que su humanidad fuera glorificada, volviendo a tener la gloria que tuvo antes de su encarnación, y desde allí, desde la diestra del Padre, ejercitar su autoridad sobre toda la creación y mayormente sobre su santa iglesia. ¿No le parece importante? ¿No le parece un deseo glorioso? Acompáñeme al Salmo 24. Salmo 24. El Salmo 24 nos habla acerca de un rey, del Rey de gloria, de aquel que ha sido entronizado. ¿Entronizado en dónde? En las alturas. Verso 7 en adelante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Esto está hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para ser glorificado. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es Rey de la gloria. Así es que, hermanos, el deseo de volver al Padre es un deseo glorioso. Es glorioso, ¿por qué?
pues el Señor tomaría su lugar como Rey glorioso. Y también para ser, como lo cita el Nuevo Testamento, sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Y Él deseaba volver al Padre para estar a su diestra, para mediar entre su pueblo y el Padre. Y como lo dijo allá en el Evangelio de Juan, Él iría al cielo para prepararnos morada. Entonces, piense esto. Yo le pregunto, ¿qué prima? ¿Qué es más importante? ¿Nuestros caprichos o la voluntad soberana de nuestro Cristo? ¿Qué es más importante? ¿La tristeza de estos 11 hombres que se sentían solos y desamparados, o la voluntad de Dios de ir a las alturas para seguir reinando con poder y gloria? Y el Señor, hermanos, de verdad que no nos ha dejado a ciegas. Bendito sea el Señor. No nos ha dejado a ciegas como para estar tanteando cuál es su voluntad. Porque uno dice, bueno, listo, que se haga la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Él no nos ha dejado a ciegas. Él nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que le conozcamos y para que entendamos cuál es su plan eterno. Era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre, pero también era más que necesario que Él volviera a la gloria. Ahora su palabra nos ha sido dejada como testimonio, con el único propósito de que creamos en ella, en ese testimonio. Y es así, hermanos, que después de esta amonestación del verso 28 vienen las palabras que animan y fortalecen. Mire, el Señor es bueno. Sí, el Señor viene y nos reprende, duele. Bien dice la carta a los Hebreos que la disciplina no es para nada agradable. ¿O a quién le gusta ser disciplinado? Pregúntele a mis hijos, que ellos son los más cercanitos ahorita de esos temas. A ellos no les gusta la disciplina, pero bien dice la Escritura que es buena, es necesaria. ¿Por qué? Porque corrige lo que está torcido y nos vuelve a los pies del Padre. Entonces, hermanos, después de la amonestación que tenemos acá, que es buena, ahora viene nuestro bendito Dios en forma de hombre, con palabras de ánimo y de fortaleza, y nos dice en el verso 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Es decir, no van a quedar en tinieblas, van a creer. Si ahorita no me creen, espere que se cumpla. Espere que se cumpla lo que he profetizado y ustedes van a creer. Gloria al Señor. Hermanos, con estas palabras el Señor está asegurando que todo lo que Él les ha dicho, ¿qué va a pasar? Se cumplirá, se va a cumplir. Y cuando venga ese cumplimiento, los discípulos serán fortalecidos en su fe. Serán fortalecidos en su fe. Jesús les ha hablado acerca de su pronta muerte. Incluso cuando Él habló de su muerte, ustedes recordarán que desde el mismo Evangelio de Juan, Él habló, hizo alusión de la forma en que Él iba a morir. Cuando Él dijo que de la misma manera que Moisés levantó la serpiente de bronce en un asta allá en el desierto, así sería necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Les profetizó acerca de su muerte. Pero también Él les habló de su resurrección. Les profetizó de su resurrección cuando Él dijo, también allí en palabras del Evangelio de Juan, destruid este templo. ¿Y qué? Y en 3 días lo levantaré. Con autoridad lo dijo. Entonces, sí, claro que el Señor ya les había hablado mucho antes acerca de su partida y de su venida en su resurrección. Y ahora lo que hace el Señor es que les asegura
que cuando esas predicciones, esas profecías se cumplan, la fe de sus discípulos se iba a fortalecer. Y para nosotros, hermanos, podemos decir con seguridad que se trata de un doble cumplimiento. Pues efectivamente el Señor fue crucificado, porque usted lo lee en la Escritura y dice, sí, fue crucificado, se cumplió la palabra, pero también nos dice la Escritura que Él resucitó, se cumplió la palabra. ¿Y qué le ocurre al corazón del creyente? Se fortalece. Dice, el Señor ha prometido y el Señor cumple lo que promete. Pero, además, digo yo que se trata de un doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos testimonio en las Escrituras que cuando esto ocurrió, cuando ocurrió la muerte y la resurrección, los discípulos del Señor naturalmente creyeron. Y eso mismo lo dice Juan en su Evangelio, capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había hecho. ¿No se cumple la palabra? Perfectamente, se cumple todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Es Dios. Así es que, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a estas promesas eternas que tenemos en la Escritura, hemos de entender que el Señor está perfeccionando nuestra fe, que nos sostengamos en credulidad y que eso será manifiesto o se acrecentará nuestra fe cuando veamos esos cumplimientos. Y ya hay muchos que tenemos acá que se han cumplido. ¿Y qué ocurre en el corazón del creyente? Se aviva la fe y nos mantiene firmes para seguir confiando en lo que está por venir. El Señor dijo, vendré en breve. ¿Y qué vamos a decir como los inicuos? ¿Y dónde está el advenimiento? ¿No que viene en breve? Sí, viene en breve. Cada día que pasa sobre esta tierra es un día más cerca que el Señor está por venir. Esa es nuestra esperanza. Así es que, hermanos, para el creyente, prestar atención a las palabras de Cristo siempre va a resultar en mayor confianza. Por eso hacemos lo que hacemos, ¿no le parece? Por eso leemos la Biblia, la escudriñamos, la predicamos, la cantamos, la oramos, etc. ¿Por qué? Porque cada vez que nos acercamos a su palabra, la fe es avivada. Nuestra confianza en Él crece. Las promesas de Cristo son perfectamente seguras y por tanto podemos confiar en ellas. Entonces, si nuestro problema, porque hay un problema, si nuestro problema como cristianos es que nuestra fe está en un estado agónico que nos hace centrarnos en nuestras dificultades, porque ese es el contraste. Si nuestra fe está débil, pues es como cuando usted tiene una pequeña lámpara que se va consumiendo y da menos luz, y solamente usted se ve a sí mismo. No ve nada más, sino usted mismo. Eso es lo que pasa cuando nuestra fe se empieza a deteriorar, que nos hace centrarnos solamente en nuestras dificultades de una manera egoísta. Y es entonces, hermanos, que debemos entender y urgentemente correr a los pies de nuestro Maestro, y sabremos que aún las pruebas más duras de esta vida están sujetas al plan soberano de Dios. Y si no me cree, traiga a la memoria a Job. ¿Se acuerdan de Job, verdad? Job le vino una ruina como a ninguno sobre nosotros. Nosotros nos quejamos porque me quedé sin trabajo por unos meses. Nosotros nos quejamos porque me dio una gripa. Nos quejamos porque me rompieron los zapatos. Nos quejamos por esas cosas. Pero mire lo que le pasó a Job. Job, él vio venir la ruina total sobre su vida. Perdió todas sus posesiones, animales, tierra, todo. ¡Hijos! Y como si fuera poco, le quedó una mujer dura, difícil, su esposa.
Él vio venir la ruina sobre su vida. Pero él, a pesar de sus circunstancias difíciles y graves, él puso su confianza en Dios, con tal que él dijo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y cómo termina? Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Hermanos, los problemas, las tribulaciones, las situaciones agrias de la vida, no se trata de negarlas, ¿sí? No se trata de negar las condiciones difíciles en las cuales nos encontramos muchas veces. Esto es lo que nos quiere hacer pensar la psicología moderna, ¿verdad? Que la psicología, ¿qué es lo que hace? Ella quiere pervertir la realidad, ¿sí?, de lo que está sucediendo, y presenta un escenario positivo, ¿sí? Niega su situación, usted no está mal, sonríale a la vida, ¿sí? Declárelo, dígale, estoy bien, estoy bien. Piense, por ejemplo, mientras que un padre puede estar lidiando con un hijo rebelde, yo le digo, ¿la rebeldía es una virtud o es un pecado? Pecado, ¿verdad? Padre de familia puede estar lidiando con la rebeldía de un hijo, pero la psicología se levanta y dice, no, su hijo no es rebelde, su hijo es hiperactivo. ¿Sí? Su hijo no es rebelde, es hiperactivo. Job, aunque vio su aflicción, él supo que había algo más allá de su propio dolor. Parece que en esa densa neblina de su dolor, él vio una pequeña luz. ¿Cuál? De que la soberanía de Dios estaba por encima de sus tinieblas. Él no negó su situación, no, él no negó su situación. Y eso me puede llegar a pensar, a que dude del cristianismo de muchos que dicen estar siempre bien, siendo que el Señor dijo que en este mundo tendremos aflicción. ¿Cómo está? Bien, bendecido, en gloria y en victoria. Pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Porque yo no puedo. Hermanos, por eso es que la solución no es negar lo que está ocurriendo. Más bien la solución está en procurar entender la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que hay en medio de nuestro dolor, de saber qué es lo que el Señor está haciendo en medio de nuestras circunstancias. Esos discípulos, eso debían entender, que en medio de ese dolor de saber que el Señor Jesucristo se iba, ellos debían entender que era necesario para que Él fuera glorificado y desde allí pudiera enviar al Espíritu Santo, porque eso lo dice, es necesario que yo me vaya para que yo les envíe a otro Consolador. Y eso pasa también con nosotros como cristianos. Sabemos que las cosas deben ser con un propósito, son con un propósito. No podemos caer en el error de que como cristianos lleguemos a decir que las cosas nos ocurren es por azar. Y hay de aquel que se diga cristiano y que atribuya sus desventuras a la mala suerte. Ay, tan de malas que soy. No, o tan de malas Job. Qué hombre tan de malas, todo le fue mal. Y así mismo de malas yo. Hermanos, la palabra de Dios nos ha sido dada para que tengamos el conocimiento de que las cosas no están sujetas al azar. No, sino que hay un Dios quien gobierna. Hay un Dios que tiene su mano en medio de la creación. Y es por la Biblia, hermanos, que nosotros sabemos que sufrimos, que nuestros sufrimientos tienen una causa.
Muchos de ellos quizás la causa sean nuestros pecados. Sufrimos por el pecado. ¿Usted no se ha dado cuenta de las estadísticas tan terribles que hay entre la población cuyo pecado es la fornicación y el homosexualismo? La estadística es tan cruel que nos muestra que hoy en día, las mayores tasas de enfermedades de orden sexual, de transmisión sexual, están en medio de la población homosexual. ¿Eso qué dice? Que la consecuencia, su dolor, sus aflicciones, porque obviamente como seres humanos son afligidos por la enfermedad, tienen una causa, su pecado. Son nuestros pecados que en mucha situación afloran en una cantidad de consecuencias que nos hacen sufrir. Pero también, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de nosotros como hijos de Dios, también muchos sufrimientos tenemos nosotros, y es debido a la disciplina que ejerce Dios sobre nosotros. Y nos ha dejado la evidencia práctica del uso de la vara sobre la rebeldía de nuestros hijos. La vara ejerce dolor. Cuando Dios pone su mano para disciplinar a uno de sus hijos, dolor va a causar. Nos quitará un trabajo, nos quitará ciertas cosas que no nos convienen. No nos dará los millones de los millones, porque como Él es soberano y lo sabe todo, sabe muy bien que si tuviéramos esas riquezas, ya no estaríamos ni siquiera acá. No estaríamos acá. Entonces Él nos restringe, y para eso quizás muchas veces nos va a causar dolor, pero hay una razón, una causa, Dios disciplinando. También uno puede encontrar que ustedes hoy en día escuchan, como lo dijo el Señor, escucharán de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de hambres, toda esa cantidad de cosas. ¿Y por qué viene eso? ¿Por el azar? No es por el azar. Dios en muchos de esos asuntos está trayendo juicio. Y en muchos asuntos también es por el orden natural de esta creación caída, esta maldita. Hay una causa. Pero hermanos, también nosotros hemos de saber como cristianos que por la Biblia nosotros sabemos que Dios usa nuestras desgracias para su gloria. Para su gloria. Piensa por ejemplo en las palabras de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Santiago escribió a cristianos y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí es donde el mundo se levanta y dice: pero ¿qué es esto que se está diciendo tan absurdo? ¿Cómo es posible que uno va a tener gozo en medio de las pruebas? Pero es que esta es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. Tenéis sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hay una razón. Y eso es a lo que yo digo que el Señor no nos ha dejado a ciegas. Nos dice por qué pasan esas cosas. Que en medio de las pruebas es importante que nos gocemos, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh Señor, dame paciencia en medio de esta circunstancia. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Quiere paciencia? Tome su prueba. ¿Sí? No es así. Pero como lo pensamos de otra manera, creemos ser más sabios que Dios.
No, la paciencia es quítame este problema. No te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar. Tu fe necesita ser ejercitada para que en lugar de verse usted a usted mismo en un espejo allá mirándose, diciendo pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, más bien mire al cielo y diga, Señor, necesito de ti, necesito de ti. Y sigue diciendo el texto, mas tenga la paciencia su obra cumplida. Es decir, nos está diciendo que este proceso de las pruebas y de la paciencia va a llegar a un momento de que tenga su perfecto cumplimiento. ¿Cuándo? Para que seáis perfectos y cabales. Es decir, toda la vida, porque en esta vida no vamos a alcanzar la perfección. Esta va a ser el diario vivir del cristiano. El Señor trae pruebas para que nuestra fe sea pulida y tengamos paciencia. Por eso es que a los más antiguos, uno puede relacionar su condición de su vejez caminando despacio, haciendo unas acciones pues ya más lentas, pero aún así son más reflexivos. Estoy hablando de los cristianos, son más reflexivos, que saben ya que las pruebas en verdad les han producido paciencia. Por eso es que uno como hijo siempre acude quizás a la sabiduría de los más antiguos, a sus papás. Y dice, tranquilo, tranquilo. Piensa en otro pasaje. Quizás uno que hemos citado muchas veces y muy seguramente lo sabemos de memoria. Romanos 8:28. ¿Cierto? Así es. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son? Sus hijos, los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, y no es como lo entiende la teología de la prosperidad, ¿sí? O como lo entiende esa falsa, no sabría si llamarle teología, a esa filosofía de la autoayuda, que dice que solo cosas buenas le sucederán a los creyentes si tienen fe. No, eso no es así, eso no es lo que nos dice el texto. Porque de ser así, nuestro Señor Jesucristo sería el primero en negar esa interpretación. ¿Por qué? Al ver su vida que fue sometido a tanto sufrimiento. ¿No que todas las cosas le ayudan para bien? ¿Y tanto sufrimiento que llevó el Señor Jesucristo? Sí, todas las cosas ayudan para bien. Y si lo pensamos en esa vida de sufrimiento de parte del Señor, sí que obraron para bien. ¿Por qué? Porque su obra de sufrimiento redundó para el bien de todos los que hemos creído en Él. Todas las cosas obran para bien. Ahora, si el Cristo, nuestro Señor, sufrió tanto, nosotros no, también nosotros, amados hermanos. Teniendo en cuenta esto, pudiéramos ir a los dos últimos versículos de este capítulo 14, que si usted se da cuenta, esos dos últimos versos son el contrapeso de nuestra ignorancia. El contrapeso de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que somos los más desventurados del mundo, el Señor dice, no, mire lo que yo voy a hacer. Verso 30 y 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Yo le pregunto, ¿cuál de nuestras tristezas puede compararse con lo que el Señor estaría por experimentar? ¿Cuál? Ponga usted al lado la tristeza más triste de su vida y compárela con lo que el Señor está a punto de experimentar. Hermanos, nuestro Señor está a punto de experimentar, o más bien de enfrentarse nuevamente con Satanás. Eso es duro.
El diablo va a lanzar toda su furia, está muy cerca de lanzar toda su furia con el propósito de querer destruir al Hijo de Dios. Ahora, compare una de sus desventuras, compare una de sus angustias, compare una de sus problemas al lado de lo que va a experimentar el Señor. El verso 30 nos habla de la hora más dura que el Señor enfrentaría. ¿Cuál? La cruz estaba cada vez más cerca. Eso por un lado. La traición de Judas ya se estaba concertando. En segundo lugar. En tercer lugar, los líderes judíos estarían buscando falsos testigos y los encontraron. Y por último, estos judíos estaban ideando los últimos detalles para quitarle la vida al Señor Jesucristo. Pero en lugar de dar todos esos detalles, el Señor Jesucristo mencionó fue al artífice de toda esa obra maligna. ¿Quién estaba detrás de Judas? ¿Quién estaba detrás del Sanedrín? ¿Quién estaba detrás del Imperio Romano? ¿Quién estaba detrás de esos falsos testigos? El príncipe de las tinieblas. El príncipe de este mundo. Y es ¿por qué recibe ese nombre de príncipe de este mundo? Es porque Satanás es quien gobierna este mundo caído. Él tiene su lazo esclavizante sobre todos los que son sus hijos. Los esclaviza. Y como un gran titiritero, él mueve las cuerdas de sus súbditos para que cumplan con sus planes malvados. Él es Satanás. Y usted se dará cuenta que desde la tentación en el desierto, el diablo siempre ha querido buscar es la caída del Hijo de Dios. Ese es el propósito, hacerlo pecar. Y hasta su último intento lo seguiría haciendo. Pero el Señor al final del verso 30, Él declaró, Él nada tiene en mí. Es decir, que cada enfrentamiento que tuvo el Señor con Satanás, siendo Satanás, queriendo destruirle, el Señor dice, Él nada tiene en mí. Es decir, nunca el diablo podrá encontrar jamás el más mínimo pecado en mí, porque soy santo. Hermanos, Satanás confiaba, ¿saben qué? Él confiaba en que podía replicar lo mismo que hizo en el huerto del Edén. Exactamente lo mismo. Es decir, él confiaba que el segundo Adán caería también como lo hizo el primer Adán. Pero Jesucristo, a diferencia del primer Adán, es sin pecado e incapaz de pecar. Y allí es donde se resalta su naturaleza divina. Es como lo escribió el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y termina gloriosamente diciendo, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Quién quisiera enfrentarse al diablo? Yo le pregunto. ¿Quién quisiera enfrentarse al diablo? Nadie, hermano, nadie. Nadie debiera estar buscando ese tipo de peleas, ¿sí? Como cristianos hemos sido llamados es a resistirle, no estar buscando al diablo para pelear con él. Debemos de resistirle. ¿Y qué significa eso de resistirle? Es decir, debemos es oponernos a sus tentaciones, oponernos a sus engaños, debemos oponernos a sus influencias. Pero, hermanos, dentro del plan de Dios estaba que el Cristo apareciera en este mundo para enfrentar al diablo, para vencerlo y todas sus obras. Bien dijo Juan en su primera carta, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer es la palabra que nosotros usamos para desmenuzar, destruir, dejar en nada, hecho polvo, deshacer las obras del diablo. Hermanos, el Señor enfrentó al diablo en cada tentación, en cada sufrimiento.
todo por hacer la voluntad del Padre. Por eso es que el Señor aquí termina diciendo: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Si el Padre me mandó a deshacer las obras del diablo, lo voy a hacer, lo enfrentaré y lo destruiré. Y el Señor lo destruyó. El Señor lo enfrentó, con tal que hasta soportó la ira de Dios. La ira de Dios. Y es así como el versículo 31 nos dice que el Señor le da la cara a lo que está por venir. Pues para culminar su obra redentora, que no es otra cosa que la voluntad del Padre, el Señor debía vencer a Satanás, quien como príncipe de este mundo atacó desde todos los frentes posibles, todos. Usó a los líderes religiosos de la nación de Israel, usó al imperio romano, pero lo que me parece que fue más ruin de parte de Satanás fue que se infiltró en el corazón de uno de los discípulos del Señor, Judas Iscariote. Hasta eso llegó. El diablo hará, hermanos, hará lo que sea necesario por destruir la obra de Cristo. Y hoy, hermanos, debemos estar muy alertas, pues en medio de las iglesias, Satanás se ha involucrado de muchas maneras. Piense, murmuración, chisme, descrédito, falsas doctrinas, hedonismo y más. Todo eso hace parte del arsenal de Satanás para destruir la obra de Cristo. Pero, hermanos, no nos desviemos. No nos desviemos del propósito de lo cual el Señor nos ha estado enseñando, con el cual el Señor está diciendo que la hora de enfrentarse a Satanás ya ha llegado. Y es que lo que el Señor quiere cerrar acá con esta idea es que sin importar el sufrimiento que le vendría de enfrentar al diablo de todas esas maneras, su mayor disposición es la de hacer la voluntad del Padre. Y ese es el testimonio que nos deja a nosotros, y es el testimonio que sería conocido por la humanidad cuando sus discípulos en la misión apostólica debían llevar el testimonio de Cristo a todos los rincones de la tierra por medio del sufrimiento. ¿Y cuál es ese testimonio? Que Cristo murió, no porque los judíos lo mataran, tampoco porque los romanos lo crucificaron, ni mucho menos porque Satanás venció en la cruz al Señor Jesucristo. No, el testimonio de Cristo es que Él, de su propia voluntad, libremente dio su vida para la salvación del pueblo de Dios y venció al diablo. Nuestro Señor, hermanos, nos está dejando la enseñanza que en lugar de preocuparnos por nuestras dificultades, debemos confiar en nuestro Dios y en su plan. Es como lo dijo en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debiéramos hacer. Se trata de un llamado a que no debemos centrarnos en nuestras angustias presentes, sino más bien en la gloria y el propósito eterno de Dios. Por eso el Señor nos dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora yo le pregunto, ya para cerrar, en medio de sus dolores, en medio de sus angustias y de todos los problemas que de verdad son el pan de cada día, ¿qué son esas circunstancias al lado de la experiencia humillante que sufrió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo? Nada, ¿cierto? ¿Sí se da cuenta que cambian ya la perspectiva? Completamente. Cambia la perspectiva. Pues la vida del Señor en esta tierra fue de verdadera humillación. Y con mayor ímpetu sería ese tiempo de tribulación que Él experimentaría desde el arresto hasta su muerte. Y eso no se puede comparar absolutamente con nada, con ningún dolor que tengamos sobre esta tierra. Creo, hermanos, que la pregunta a esta altura no debe ser otra que: ¿nos gozamos en la voluntad de Dios?
como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a pesar del sufrimiento, porque eso es lo que nos enseñó el Señor. Y este es el asunto, hermanos, de nuestra vida cotidiana, pues todos los días vamos a estar lidiando con tristezas que quieren robarnos la paz. Y el problema será más grave cuando hacemos de nuestras circunstancias difíciles un interés egoísta. Piense, por ejemplo, ya de manera práctica, piense, por ejemplo, en esto. Cuando en su trabajo usted se esfuerza, ¿sí? Tiene que hacer un estudio, un curso, lo que sea, porque usted está buscando un ascenso, ¿cierto? En medio de su trabajo. Y usted se esfuerza para ganar ese ascenso. Pero usted ve cómo su compañero es quien es promovido. Usted no. Ahora, conforme a lo que hoy el Señor nos ha enseñado, eso debiera resultar en alegrarnos, es en el éxito del otro. Y no entristecernos de forma egoísta. Y en ese sentido debiéramos seguir más bien esforzándonos, haciendo todas las cosas como para el Señor. Pero como estamos en la carne y perdemos la extensión de que Dios es soberano, queremos buscar la manera de cómo salir de nuestro sufrimiento. Y empezamos a trabajar de mala gana. ¿Sí? Como no quieren ver mi trabajo, pues entonces ya no me esfuerzo, ya no llego temprano, ya no cumplo. No, hermanos, eso es dejarnos vencer de nuestro egoísmo. De nada nos va a servir que nos victimicemos. Eso lo que va a producir es más amargura, va a producir es odio en nuestro corazón. Hermano, la tristeza puede llegar a ser incluso usada como un medio de manipulación, ¿no le parece? Podemos estar manipulando a Dios por medio de la tristeza. Oh, Señor, mírame lo ruin y pobre y lo que sea, dame. No, hermanos. La tristeza no puede ser usada como un medio de manipulación. ¿Puede usted imaginarse si en el caso hipotético, el Señor les hubiese dejado, se hubiese dejado mover por la tristeza de sus discípulos que no querían estar solos? Imagínese al Señor, ve a sus discípulos, no, Señor, no te vayas, no nos abandones, no nos dejes solos. Y el Señor, bueno, no me voy a ir, vamos a cambiar los planes, ¿sí? ¿Sabe qué hubiese pasado? Simplemente la redención no se hubiese consumado. No hubiera cruz, no hubiera resurrección, no hubiera perdón de pecados. La tristeza no puede ser un medio de manipulación. Esto lo podemos ver también, cómo los hijos manipulan a los padres, que los hijos se muestran vulnerables ante la vida. Sí, no, papá, mira mi desgracia, lo mal que me ha ido en la vida. Y nosotros como papás nos entristecemos. Y lo que hacemos es coger las cargas de nuestros hijos que son causadas por sus malas decisiones. Y allí tenemos a mamá y a papá, casi ancianos, pagando las cuentas de sus tiernos hijos de 20 y tantos años o más, o criando a sus nietos como si fueran los propios padres. ¿Y todo por qué? Pobrecito mi hijo. Hermanos, la tristeza no puede desviarnos de nuestras responsabilidades. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera un domingo, hermanos, para hoy no hay sermón? Lo que pasa es que estoy muy triste. Estoy muy triste, no hay sermón. Hermanos, sí, la tristeza es natural. Pero se vuelve egoísta cuando nos enfocamos solo en nosotros mismos y la usamos para manipular, para evitar las responsabilidades o para sentirnos víctimas. La Biblia nos llama a transformar la tristeza en algo que nos acerque a Dios, no que nos aleje de Él. Por eso es que hoy vemos muchos cristianos que les pasa algo, no vuelven a la iglesia. Están tristes, devastados por sus problemas. Piense usted en una bancarrota. No, caí en bancarrota y esto.
pero allá está la puerta del banco abierta y dice: el que esté en bancarrota, venga y llévese una bolsa. No, pero es que estoy en bancarrota. Tiene la solución. Y el Señor es la solución para nuestras angustias. Por tanto, dispongamos nuestras angustias para traerlas delante de su presencia, confiando en su palabra y siendo constantes en obedecer con todo nuestro ser. Eso es lo que debiéramos hacer. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, en medio de estas circunstancias difíciles. Vamos a orar.